Una de las maneras más complejas de trabajar con la información con la que estoy desarrollando proyectos es justamente el momento en donde tengo que explicar desde cero la información que estoy analizando. Bueno, y para partir desde cero tendría que mostrar una imagen. Es una retina de un ratón teñida con distintos colores fluorescentes, donde se pueden identificar, esto por cierto que no lo hice yo, esto es un avance dentro de la medicina. Se pueden identificar zonas inflamadas, las que están en rojo en las diferentes posiciones, y células estructurales verdes, que son las que están acá, y en todo el nervio óptico hacia la entrada. Ahí, por cierto, este es el nervio óptico, esta es la entrada del nervio óptico, y núcleos celulares que están en azul. Núcleos celulares que están en azul. Algunas identificaciones que están entrando, pero ninguna entra en realidad en ese punto. Y al centro, el punto ciego, un punto ciego aquí, donde nace el nervio óptico, representando una especie de vórtice de conexiones neuronales y luz. De ahí el posible nombre metafórico de vórtice de luz. En realidad, este descubrimiento, físicamente, la información de los científicos dice pseudo vórtice, pero realmente cuando se estudia el ojo humano es un vórtice. En el ratón está más deforme, pero en nosotros es casi perfecto el vórtice que se forma dentro del nervio óptico, entrando hacia el nervio óptico. Los fotorreceptores que tenemos nosotros dentro del ojo humano y en general cualquier otra especie de animal, típicamente tenemos tres. Uno para el color de la frecuencia de color rojo, una para la frecuencia de color verde y una para la frecuencia de color azul. Tenemos tres, hay algunos animales que llegan a tener hasta 12, bien especializados sobre todo en el fondo marino. Otros tienen entre 4, 5 y así. Algunas arañas tienen entre 8 o 6 fotorreceptores de diferentes colores, por lo tanto les permite ver ellos, en ese sentido, diferentes rangos lumínicos, incluso en algunos casos infrarrojos. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque todo lo que he creado se basa justamente en la forma en la que se comunica la luz dentro de nuestros campos biológicos y de nuestros sentidos también. ¿Por qué es importante esto? Porque para poder analizar el tema emocional, tradicionalmente en la ciencia se ha trabajado con el eje cerebro-corazón, que es medir frecuencias cardíacas y neuronales para entender cómo funciona eh, el cerebro en la reacción, primero psicomotora, que era la primera que se sacó adelante, y después la psiconeuroemocional, en donde intentaban ver cómo reaccionaba, por qué reaccionaba, qué tipo de emociones tenían que ver con esas frecuencias y esos niveles de energía medibles. Hoy en día está súper más que documentado todo eso cerebral, pero por sobre todas las cosas, nunca se ha metido algo de la ciencia en tratar de comprender qué está pasando por la mente de una persona solamente a través de esas frecuencias sin intervención. Porque actualmente todo ese tipo de mediciones se hacen con intervención. O sea, hablamos de cascos neuronales con nodos que miden diferentes posiciones dentro del cerebro para capturar las diferentes frecuencias y energía y campos electromagnéticos que producen nuestras neuronas dentro del cerebro. Entonces, si voy a pasar a la siguiente imagen, voy a partir con esta. ¿Cómo se mueve la información con un ejemplo de temperatura? La información en todos los campos científicos que se han estado estudiando, excepto algunos campos muy específicos en la termodinámica, todos confluyen en una situación bastante llamativa, que es que la información viaja en la temperatura, o por causa o en el medio donde aumente la temperatura. De tal manera que esto se puede graficar en el experimento del globo y el helio.
El aire que está dentro del globo, a temperatura ambiente, las moléculas de aire se están moviendo, manteniendo la estructura del globo inflado. Pero si nosotros tomamos nitrógeno líquido y colocamos el globo sobre el nitrógeno líquido, lo colocamos sobre el nitrógeno líquido en el sentido de la nube de vapor de evaporación del nitrógeno líquido, el globo empieza a perder estructura interna y no se está desinflando porque el aire no se está escapando, sino que el frío extremo, casi a el cero absoluto, hace que pierda estructura, por lo tanto pierde información y el globo termine desinflándose por pérdida de temperatura. Las moléculas están dentro, no se han perdido, están dentro. De hecho, que cuando tú tomas este globo, lo sacas de la nube de nitrógeno líquido y lo colocas a temperatura ambiente, la estructura molecular vuelve a regenerarse dentro del globo y el globo, para nosotros, se vuelve a inflar. Técnicamente nunca se desinfló, nunca perdió aire. Solamente que la temperatura extrema hizo que las moléculas dentro del globo perdieran entonces estructura y colapsaran. Esto es lo más potente que yo podría haber descubierto. Esto existe, por supuesto, no lo descubrí yo, pero a nivel de interacciones, esto fue lo más potente que yo descubrí, porque me dio la lucidez de entender cómo viaja la energía, qué la detiene, y además cuáles son las consecuencias del origen de los problemas psicoemocionales en ese sentido. Por ejemplo, la pérdida de temperatura en el cuerpo humano, el exceso de temperatura en el cuerpo humano y sus reacciones psicobiológicas emocionales. Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, en el Caribe las personas son más alegres, son más expresivas, son más comunicativas, en otras palabras. Y en el Caribe, por supuesto, hay más temperatura. Mientras que cercano al Ártico, Polo Norte, son más fríos en la comunicación. Se dan estructuras más rígidas también, sociales. Bueno, saliendo un poco de ese tema, por si quieren seguirme, en molregional.cl, en 4 países aproximadamente está liberado el blog y la plataforma. Se llama Arcoslab. Pueden buscar molregional Arcoslab y van a encontrar toda esta información. Lo que estamos viendo aquí es una secuencia en coherencia de cómo la información lumínica energética a través de la función de onda, en otras palabras, cómo se mueve la luz en frecuencia o cualquier tipo de frecuencia, se comunica a través de un estímulo, que en este caso es visual, pero también es frecuencial y también electromagnético. Todas estas cargas las lleva la luz. Por medio del estímulo, ¿no es cierto? Nuestro resonador interno corazón interactúa en primer lugar antes que nuestro cerebro, antes que nuestras emociones, antes que nuestros ojos, porque nuestros ojos también, todo esto hay que decir, bueno, después lo voy a decir, pero entonces voy a ir siguiendo la coherencia porque si no, no me van a entender. El estímulo viene cargado de una función de onda y tiene uno de estos colores, una secuenciación de colores o degradaciones de colores. ¿Por qué es importante el color? Nosotros en colorimetría y en diseño y en marketing en general se utilizan paletas de colores para diferentes tipos de interacciones humanas. Que sea más llamativo el mensaje aquí, que sea menos llamativo acá, que se resalte el logo, que no se resalte el logo aquí, etc. Todo ese tipo de situaciones va a pasar por esto. Mi propia vestimenta, por ejemplo, tiene una interacción psicoemocional con las personas que están mirando este video. Porque la luz que estoy recibiendo, que en este caso es artificial y que es muy baja de intensidad, a pesar de eso, la refracción de la luz y el rebote que está saliendo de la ropa que estoy usando va a interactuar con el primer resonador, que es el corazón, y va a mandar una información con carga energética negativa o positiva que va a interactuar con nuestro cerebro en un factor negativo o positivo, mandando una emoción positiva o negativa. Como lo más simple que podría definir esto. Lo vuelvo a repetir. Cualquier estímulo viene con una carga energética, frecuencial, vibracional. Partamos desde que es frecuencial siempre. Siempre es frecuencial. Energética es relativo a la frecuencia, por lo tanto, viene en energía y
Es vibracional porque la consecuencia de... O sea, hay muchas personas que hablan sobre el tema vibracional aquí, vibracional allá, pero lo que deberían estar hablando es de la frecuencia que causa la vibración. La resonancia, por ende, en vibración, tiene que pensarse desde el origen en frecuencia más que lo resonante. Porque si quieres cambios reales, necesitas irte hacia atrás. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que vino primero? Y en ese sentido yo estoy trabajando con lo que vino primero. La carga informacional con la función de onda, hacia el estímulo, hacia el resonador, hacia cómo llega la información a tu cerebro. Y después de que llega a tu cerebro, el cómo llega y cómo afecta a los diferentes campos dentro del espectro de la conciencia, la mente y todas las otras cosas. Bueno, el transporte de información en este punto yo lo marco como temperatura, para no ahondar en la cosa, para que puedan entender lo que estoy diciendo. Y dentro de la temperatura, que llevan dos tipos de fuerza. Una es reactiva y otra es dispersiva. La reactiva tiende a mover sin cambiar la estructura. Esto se está descubriendo recién, ahora, hace poco tiempo atrás, en el año 2012, un científico planteó los cristales de tiempo, teóricamente, y en el 2025, recién el año pasado, se hicieron experimentos que permitieron descubrir que eso era más que posible, ya era posible teóricamente hablando, pero ahora ya físicamente se va a empezar a utilizar en todo tipo de ámbitos. Los cristales de tiempo son una estructura que tiene una especie de ciclo interno que se mantiene en vibración constante y no tiene nada lo afecta, en otras palabras. Externamente no lo afecta, lo que hace que la comunicación sea 100% coherente, mucho más rápida, mucho más fluida, va a servir para almacenar datos, en materiales específicos. El mismo cobre, por ejemplo, tiene una estructura cristalina que tiene esa capacidad de ser un cristal potencial, cristal de tiempo. Bueno, eso es más complejo de hablar, pero lo que yo planteé al principio es justamente lo que está siendo descubierto hoy en día. En general, siempre como que me voy adelantando frente a las cosas que están apareciendo. Mis amigos, mis colegas y ex jefes saben que eso es así. Yo muchas veces he dado con ciertas teorías que después, tanto por la prensa como en la televisión o en publicaciones científicas, terminan siendo reales. Es solamente observación. Entonces, en este caso marco una reactiva de memorias estructurales. Esto viaja por temperaturas, que lleva luz y energía. La codificación va justamente en la raíz de la temperatura, porque la temperatura termina dando el color, en colorimetría, todo eso está más que estudiado. Y los campos resonantes son los que terminan siendo resultantes a nivel de vibración y a nivel de frecuencia. Y por lo tanto, todo esto conlleva a una especie de equilibrio sistémico coherente en donde el nivel de conciencia cobra sentido. Ahora, científicamente hablando, yo creé un sistema que trabaja como un prisma. De hecho, le llamé prisma. Es capaz de diferenciar las frecuencias lumínicas de los logotipos de empresas. Así partió. Después creció. Por lo tanto, el logotipo de empresas pasa por el sistema prisma y yo estos colores los separo, ¿no es cierto? Descubro cuáles son sus frecuencias más altas y las más bajas, cuáles son las que conectan con el cliente y cuáles no. Eh, y esto pasa a una nivelación de niveles de conciencia de esta otra persona muy conocida que es David Hopkins, que creó el mapa de la conciencia. Y eso está, como partió al revés, lo vamos a ver por acá. Esto es lo que hace mi sistema. Captura las frecuencias psicoemocionales a través de las cargas de temperatura de la luz, por hilos de información, separadas también en un rango adicional llamado iris, que es capaz de ir mucho más adentro de la frecuencia que llega a la carga informacional. Eso lo tengo que explicar después, pero quiero que se queden con esta idea, porque el sistema Prisma es capaz de detectar si tú tienes activada esta frecuencia o no, si la estás trabajando o si recién está apareciendo o si se está apagando. Y esto me lleva a un nivel de conciencia de paz, por ejemplo, una carga de 438 nanómetros relacionado con el tercer ojo, y que obviamente lo veo a través de una tabla, y también estos tienen significado.
reales, como por ejemplo energía de expresión plena, en paz, con tercer ojo, tiene una explicación de qué significa todo eso. Esta es una maravilla, no la van a poder ver bien porque está pequeña por pantalla y todo eso, pero pueden tener una referencia de los niveles de conciencia de David Hopkins que están aquí. Y la tabla de David Hopkins era así, todo este tamaño de información. Y yo la amplié hacia los costados con muchas más informaciones que tienen correlación con una cantidad enorme de otros datos adicionales que eran todos correlacionables, en otras palabras. Y fue armado con sistemas coherentes dentro de un marco teórico llamado cuarta densidad cognitiva. De tal manera que todo esto está dentro de ese marco teórico y por eso es que al final termina funcionando todo esto. O sea, lo que era macro, lo hice micro para poder adaptarlo a lo humano, porque las frecuencias de onda eran tan grandes. Aquí están las frecuencias de hercios y terahercios. Estamos hablando de energía y luz. Aquí tienen las formas del pensamiento y las formas de los comportamientos. Acá tienen lo que ya marcaba David Hopkins, que son la visión de Dios, la visión de vida, la emoción. Yo aquí lo transformo en atractor y le coloco otra definición más ecualizada que la que tenía David Hopkins. Tomo también los mismos logaritmos que tiene David Hopkins, que son perceptuales, de percepción, pero estos son porcentuales, medibles, reales, a escala, escalados, en otras palabras, para el comportamiento o la medición de lo que sería el cuerpo humano y todas las interacciones humanas, con sus cinco sentidos, las frecuencias cardíacas y todo eso, están relacionados acá, en lo humano. ¿Logro especificidad? Sí la logro, porque trabajo con islas de información. Así que cuidado con eso. No porque no tenga en la frecuencia absoluta la cuerda específica en la que está vibrando una frecuencia, no voy a llegar a la frecuencia. Llego igual. Ahora, los atractores son, y esto me lo estaban pidiendo mucho en Alemania que lo explicara, pero van a tener que traducirlo después. Ya estos análisis que nosotros hemos hecho, análisis de conciencia empresarial, análisis transpersonales de pareja y análisis individuales para personas, ya lo estamos haciendo en el extranjero. Lo estamos haciendo para otros países como Venezuela, Alemania, Estados Unidos y también aquí en Chile. Y en Europa todavía, aunque ellos conocen a algunas personas esto, no está tan masificado la tabla de conciencia de David Hopkins y menos ampliada como lo he hecho yo. Bueno, pidieron sí. El nivel de coraje que está en el centro del orgullo hacia abajo que sale aquí, todo esto está trabajando según el libro de David Hopkins, el poder contra la fuerza. Todas estas emociones trabajan en fuerza y del coraje hacia arriba, desde la neutralidad, de hecho, para ser bien específico y categórico, desde la neutralidad, no del coraje, desde la neutralidad hacia arriba, trabajan en poder. Fuerza versus poder. Y el coraje es el nivel intermedio, es como la balanza de la pirámide en donde te puedes ir para un lado o para el otro, pero sí es un nivel de regulación. Por eso hay personas que han estado, que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en apatía, una carga muy baja de energía y a la vez con pérdida de energía. Si se va, no, bueno, no creo que alcancen a ver, pero aquí hay flechas que van hacia abajo y aquí hay flechas que van hacia arriba. Las que van hacia abajo son atractores muy negativos. Si el que está en apatía puede pasar a la renuncia, de la renuncia a la destrucción por medio de la culpa. Sin embargo, aquellos que están en coraje pueden subir a la liberación por medio de la neutralidad. Entonces, es súper importante entender esto porque después de que entendemos esto, pasamos a los análisis ya reales de las frecuencias, cómo las vamos a ver en ondas. Bueno, voy a seguir con esto porque es lo que me estaban pidiendo en Alemania. Para entender esto, cuando nosotros encontramos una frecuencia alta o baja, como la más de mayor expresión y la de menor expresión, nosotros nos referimos a aquellos que están trabajando en poder. O sea, no necesitan fuerza adicional, sino que todo esto está basado, de hecho, en el amor. Cuando tú das amor, por ejemplo, en la pareja, y tu pareja te entrega amor, tú recibes ese amor y se multiplica dentro de ti y le entregas como definición o como resultado más amor con niveles superiores de conciencia. O sea, el que recibe amor, por ejemplo, devuelve alegría. El que recibe amor devuelve alegría. El que recibe alegría devuelve paz. El que recibe paz devuelve iluminación.
Lo mismo pasa a la inversa. Entonces eso es súper importante entender. También creé un sistema que es capaz de determinar estos mismos niveles de conciencia a raíz o a través de los nombres de las personas. Y eso también lo podría explicar más adelante. Y hacemos lo mismo. Por ejemplo, hay personas que nosotros hemos descubierto como propósito de vida que están por allá, los propósitos, acá. Bueno, esto es mucho más grande. Esta es la tabla inicial con la que comencé. Ahora está mucho más grande todavía y tiene más datos. Eh, Hemos encontrado personas que han estado en un propósito para resolver cuestiones de vida trascendentales, que han comenzado en apatía y a través de un cambio de nombre, sin que ellos supieran que lo estaban haciendo, subieron inmediatamente amor a través del cambio de nombre solamente, frecuencialmente. Y eso ha logrado hacer cambios radicales en su comportamiento dentro de un matrimonio, por ejemplo, o una pareja. Es trascendental esto, así que, bueno. Eh, Después de esto, David Hopkins trabajó con esta área, ¿no es cierto? Con visiones de vida, visión de Dios, sus logaritmos, los estados y estado de emoción, y viviendo un proceso, que también es importante, que estaba definido en lo que había creado David Hopkins. David Hopkins, que ya falleció, su esposa hoy en día se está dirigiendo encargada en sí de guiar todo lo que es la literatura que él dejó. Así que hay una corporación creada por ella, me parece, que mantiene esto de los libros que escribió él durante mucho, yo creo que fueron como 30 años escribiendo libros, por lo que leí, no recuerdo muy bien. Y hay muchos libros que han hablado después de lo que él creó, así que también es importante que vayan a leer esos libros para que puedan entender mucho mejor. Miren, después de esto, como yo estaba trabajando con empresas y todo eso, esto fue realizado para las empresas. Hay formas de conectar con el cliente, hay formas de interacción en acciones. Aquí no aparecen todavía. Ya ahora esto es mucho más grande, como decía. Y también hay propósitos. Y los propósitos están anclados en puntos energéticos comúnmente conocidos como chakras. Cada propósito trabaja a través de un chakra. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, por cierto, que los chakras aquí no lo tomen desde el punto de vista holístico. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy midiendo frecuencias que no son estas, por cierto, estas son sonidos. Yo estoy trabajando con luz. Esto que le han puesto acá es los 7 chakras con los sonidos correspondientes, por ejemplo, a... Ustedes conocen los cuencos, yo tengo un cuenco aquí. Este es un cuenco, para que lo puedan ver. Genera una vibración al ser golpeado y una vibración al ser... para los que lo saben usar, bueno, esa vibración que escucharon es esta, 852 Hz. Esto está medido con aplicaciones para medir las frecuencias de sonido. Por lo tanto, este cuenco está a 852 Hz. Esto es para trabajar o despertar, como se dice comúnmente en estas funciones, con el tercer ojo, que se llama ajna. Tiene que ver con la intuición, despertar la intuición y todo eso. Bueno, estos cuencos hay de diferentes frecuencias de sonido, pero yo no trabajo con esto. Yo no trabajo con sonido. Trabajo con luz. Pero ¿qué fue una de las cosas importantes que yo descubrí después de esto de pasar por los chakras, por ejemplo? Que esos sonidos, las frecuencias medibles en nanómetros y en terahercios, que es energía y luz, también se pueden transformar en hercios por medio de multiplicaciones de octavas. De hecho, si tú tomas 380 nanómetros, lo multiplicas por 40.000, terminas obteniendo terahercios, por medio de una fórmula y otras cosas más adicionales. Lo que implica que la escalabilidad de lo que es la frecuencia en el mundo, en estas 4 dimensiones conocidas, son de hecho un tipo de energía escalar.
Y al ser escalar, tenía que medirse con formas de interpretación escalar. Por eso que yo utilicé Fibonacci para la organización del resto de la información respecto al crecimiento y evaluación de todo lo demás, de todo lo que venía después. Entonces, a lo que yo quería llegar era, con una empresa, cuando analizamos el logotipo de la empresa, ese logotipo tiene una carga informacional real, lumínica, que la podemos extraer por medio del prisma, el sistema prisma, y obtener un nivel de conciencia que está emitiendo la empresa a través de esto. Cuando nosotros analizamos el nivel de conciencia en profundidad, vemos muchos otros aspectos que solamente un nivel de conciencia. O sea que superamos a Hopkins referente a lo que él había creado, porque fui más lejos. ¿Cómo se puede interpretar esto? En la tabla, este es parte del sistema Prisma. Solamente es parte, porque después vienen algoritmos, matemáticos y muchas otras fórmulas y cosas. Cuando nosotros identificamos de repente que una empresa, por ejemplo, está en un nivel de miedo, aquí miedo, y eso es lo que está propagando, esa empresa a la larga está transmitiendo o vendiendo emociones específicas que tienen que ver con rubros específicos. Por lo tanto, si esa empresa en realidad no vende esas emociones, sino que vende emociones superiores, pero está transmitiendo las inferiores, entonces encontraste la causa de por qué no está vendiendo. Así de simple. Y es que no se trata solamente de cambiar el logo o sus colores, se trata de entender de dónde viene eso que está negativo en los logotipos. Y nos dimos cuenta que los logotipos tenían una forma de trabajar que era idéntica al que tenía el sistema de pensamiento de la persona. Y cuando nos dimos cuenta de eso, entendimos que había que analizar entonces a la persona y a la empresa simultáneamente, con dos sistemas, unos más avanzados que otros, unos más complejos que otros, porque, por cierto, que el ser humano es más complejo que una empresa, pero una empresa tiene una similitud bastante fuerte con el ser humano respecto a acciones y funciones. Entonces, el sistema pasó a ser un sistema transpersonal, en donde ya logramos medir otras cosas, como la frecuencia del pensamiento en la resolución de conflictos y cómo éste viaja hacia adentro con una carga informacional. Supongamos que este es el conflicto, que la persona no lo sabe, no lo conoce. Y dentro de su proceso cognitivo de resolución de conflictos empieza a viajar hacia adentro, se va a topar con ese conflicto varias veces dentro de de ir hacia adentro para entender ese conflicto. Porque las personas generalmente y teóricamente hablando nunca van a resolver un conflicto externamente a ellos. Solamente lo pueden superar haciéndoselo un loco, en otras palabras, no, ya no me interesa esto, pero no lo han superado en realidad, porque la única manera de superar el conflicto es ir hacia adentro, la curva va siempre hacia adentro. Esto es algo que les quería mostrar. En el universo, todas las cosas giran vorticialmente. Hace muchos años atrás, yo venía estudiando muchas físicas, ciencias, química y un montón de cosas, y en una de esas cosas, por cierto, que yo hago maquetas tridimensionales. Por lo tanto, también he usado generadores de partículas y he generado muchas ciencias dentro del computador virtualmente. Y dentro de todas esas cosas me tocó analizar un trabajo de un ingeniero que era me parece que era algo como mecánica hidráulica o una de las cosas que le enseñan a ellos. Y era así un libro de grueso que hablaba sobre esto, cómo funcionaban todas las cosas en la física del agua y cómo a veces un vórtice es capaz de derribar un puente, por ejemplo. Y me hizo hacer las cosas tridimensionalmente para su tesis, ahora me acordé. Era para la tesis. Entonces, mientras yo estaba haciendo todo eso, yo le estaba explicando cómo funcionaba eso, diciendo que era el ingeniero, pero ah, le tuve que explicar porque él después tuvo que explicárselo a sus profesores.
Y cuando yo hice los vórtices 3D y toda la cosa con la mecánica de fluido y todo eso, mecánica de fluido, esa es la otra, me di cuenta de esto. Todo en el universo va en giro. Y la forma más coherente y sin pérdida de energía en el universo respecto al traspaso de información es justamente en vórtices. Y son vórtices generalmente abiertos y dependiendo de cómo quieras viajar, por ejemplo, tú compartes información en un vórtice que se abre, pero la información a ti te llega en el mismo vórtice, pero hacia adentro. Y eso se da en los ojos, que lo estábamos viendo aquí con esta imagen. Este es el nervio óptico y aquí hay redes, aquí hay neuronas y las dendritas van girando alrededor, pequeño a más grande. Entonces al final esto se traduce en esto y todas las neuronas que terminan aquí van haciendo el giro, uniéndose con todas sus patitas. Esto es como que estuviera lleno de pelitos, en otras palabras, pero hacia adentro, pero en giro. Y todas las neuronas van girando hacia afuera, de manera que la luz es como un embudo, literalmente. O sea, tu ojo, que ya es un embudo con el iris, termina la luz y la energía pasando en vórtice hacia el cerebro humano. Y el corazón, por otro lado, también es un vórtice electromagnético. De hecho, oye, o sea, ustedes ya tienen que haber visto el corazón abierto, literalmente es como una, como un elástico, pero que está enrollado de tal manera que termina siendo un vórtice interno. Y de hecho está estudiado eso, que se ha analizado el campo electromagnético del corazón, que llega hasta 3 metros de distancia del campo electromagnético. Hay una frecuencia bien definida de esta, no me acuerdo en este momento. Y algunas personas tienen la capacidad de llegar hasta 10 metros cuando han sido medidas referente al campo electromagnético que emite el corazón. Y ojo, emite, pero también recibe. Así que ojo con eso, porque eso es lo que justamente estoy explicando. Entonces todo gira, todo en el universo está girando. Y ese giro lo vemos en el universo, en lo macro y en lo micro. Este conocimiento ha pasado por muchas culturas. Aquí tenemos Nazca, fíjense en esto. Literalmente entra y sale la persona que hace el giro. Aztecas también, este azteca. Bueno, y estas frecuencias que yo logro determinar en diferentes campos de crecimiento Fibonacci, cuando se traducen para la persona, cuando no entendía su conflicto, ahora ese conflicto va a entrar a la secuenciación para ser entendible, en otras palabras. El conflicto externo o el conflicto fuera del área de resolución de problemas, etapa de confusión antes del cambio se llama aquí, está fuera del sistema, pero cuando lo metemos dentro del sistema, la información viaja en esa forma, en espiral hacia adentro, o sea, vorticialmente. Luego, podemos definir que aquí, en el centro, hay algo que se conoce mucho en muchas ciencias, que es el cambio de fase. Venías en negativo, ahora cambia a positivo. Venías apagado, ahora vienes con carga. Aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida del proceso. Luego, ese conflicto, al ser reconocido dentro de la etapa de entrada, que por ejemplo un conflicto puede venir con una carga muy mínima, pero baja. Por ejemplo, -1. Cuando pasamos por el conflicto, o el conflicto se hace a cero, lo hago patente, baja aún más la carga a -2. Sigo hacia adentro, hacia la espiral, y llego aquí al cambio de fase en -3. Pero esto es lo otro increíble que descubrí. Que cuando cambiamos de fase, no volvemos a salir con -1, sino que salimos con +3. Porque el mismo vacío informacional que se cargó aquí, cuando tú lo descubriste, cuando tú entendiste el conflicto, te aumentó la energía al mismo nivel porque se llenó el vacío. Y entonces saliste del cambio de fase, pasaste a ver el mismo conflicto, pero ahora lo ves diferente, porque entendiste cuál era el problema. Y viene con una carga idéntica, pero mayor, +2.
en la etapa del cambio de fase. Por lo tanto, de aquí sales con una nueva conciencia y regulas a +1 en la salida con la resolución del conflicto. Todo esto es vorticial y todo esto está ocurriendo aquí y aquí. Y parte también aquí. Porque tenemos neuronas aquí en el cerebro, tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en el sistema entérico, o sea, en los intestinos. En menor grado, en mayor grado. Entonces, esto es vital, porque esto es lo que estamos logrando. De hecho, esto tiene un nombre específicamente, que es súper potente, tenía que haberlo guardado, pero esto es lo que cambia las vidas, esto es lo que cambia una empresa, esto es lo que cambia y desarrolla un nuevo mercado. Esto es salir de un mercado rojo y pasar a un mercado azul, un océano rojo, perdón, y crear tu propio océano azul. Porque cuando entiendes el origen del problema, el problema desaparece. Y eso es instantáneo. Y lo he visto con dueños de empresas, administradores, vendedores, ejecutivos, personas comunes y corrientes, las parejas, los matrimonios, las esposas, los esposos, pero para encontrar esto, el origen de un problema, para que se entienda. No es que esto va a ser algo psicológico o algo casi mágico, como han dicho algunas personas, no. Es que lo que pasa es que la ciencia detrás aplicada al cambio, y al cambio obviamente potencial mayor, con propósito, entonces eso resuelve hacia la resolución de un conflicto que probablemente haya estado oculto o simplemente por decoherencia o entropía, para que se entienda mejor. Decoherencia es lo contrario a coherencia. Coherencia sistémica es cuando tú tienes un patrón definido de frecuencias, un nivel bien parejo en otras palabras de frecuencia. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Acuérdense que pueden ir a monregional.cl/arcoslab, arcos-lab, y van a poder leer un poco de las cosas que estoy publicando. De coherencia o entropía es cuando se empieza a disolver tu energía. En este caso, en ciencia es cuando el sistema se vuelve caótico en salida. Hay difusión, dispersión, por ejemplo. Las fuerzas dispersivas, de hecho, son caóticas en ese sentido de que se dispersa información, se dispersa información, calor, temperatura de información. Sale de ti y no vuelve a ti. Estás perdiendo energía. Y eso lo hemos visto. Bueno, y ahora, saliendo de esto, quería hablar sobre otra cosa también, pero que es un poco más, un tanto más llamativa quizás para algunas personas. Esto que estamos viendo aquí es un programa de la NASA. Es como la NASA extrae este tipo de información. Esta misma imagen la extrae, pero no con tanta nitidez ni calidad, la muestra al público y a veces no. Pero ahora, con un programa que ellos tienen, podemos obtenerlo todos los días y hacer un informe psicoemocional del Sol referente a la energía que nos está entregando. Por lo tanto, la modulación que viene del Sol también puede afectar a los seres humanos, sobre todo si están expuestos a la luz solar. No digo que la luz solar sea mala, al contrario, porque podemos aprovechar la potencialidad del Sol que ya viene a través de las CME, que son las emisiones de pulso electromagnético, las llamaradas solares o las tormentas solares, como comúnmente se le llama. Aquí, por ejemplo, se está produciendo una mancha solar y las tormentas solares están apareciendo en estos puntos. Aquí hay expulsión de masa coronal, expulsión de plasma que afecta a nuestro planeta. Y así como afecta al planeta, nos afecta a nosotros también. Y de la misma manera que hay comunicación entre el astro Sol y nuestros cuerpos y nuestro planeta, así también hay comunicación e interacción entre personas y todo el entorno que tenemos. Si tú vas al campo y estás en un bosque, el bosque te regula psicoemocionalmente. Muchos dirán las frecuencias, que el canto de los pajaritos, perfecto, todo eso influye, pero además a través de la luz y la refracción del color verde de las hojas de los árboles, están regulándote psicoemocionalmente. ¿Por qué? Porque la refracción de la luz, cuando interactúa con el cuerpo humano, no con la ropa, sino con la piel. Cuando tú, por ejemplo, te sacas la polera, te sacas la camisa, andas con el dorso desnudo en un bosque, tú estás recibiendo tu piel a través del intercambio biofotónico, estás recibiendo una energía modulada, una frecuencia calórica modulada
que es capturada por tu cuerpo y te regula literalmente todo tu cuerpo. Eso genera un aumento de endorfina, una baja de cortisol, el sistema GABA se te eleva, todo lo que es relacionado con la mente. Entonces, hormonalmente y fisiológicamente tu cuerpo se regula psicoemocionalmente. Ya me estoy alargando demasiado, pero hay un intercambio, en otras palabras, de energía de la naturaleza que te está dando todo lo demás. Y el sol también está influyendo en eso y lo podemos medir hoy en día con las herramientas que tenemos disponibles y con las formas de interpretación de la información que también tenemos disponibles. Por lo tanto, quería mostrarles esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con esto de la energía y la luz, nos damos cuenta también de que una frecuencia específica, por ejemplo 444 nanómetros, es perfectamente medible hacia un tipo de emoción y un nivel de conciencia, que en este caso es alegría. Esta es el rango del espectro de luz visible, pero además las frecuencias están psicoemocionalmente asociadas a ese rango. Esto está estudiado en colorimetría, se aplica a marketing y a diseño, pero tienen otro tipo de interpretación desde lo psicológico. Ahora, esta interpretación es desde el punto de vista energético, de la luz y su frecuencia. Energía versus la luz. Esto genera entonces emoción y atractores. Entonces lo que quería ver era que vieran esta parte de aquí, porque nosotros podemos regular esto y ir mirando las diferentes emociones con todos los datos que están en la otra tabla. Y esto más que nada era una idea para que entendieran cómo la luz interviene en la conciencia humana a través de la expresión, que algunos le llaman vibración, que en este caso es la emoción, lo que siente la persona. Esa vibración viene de la conciencia, pero viene de una frecuencia y un pensamiento. Y el pensamiento sostenido en una baja emoción, en un bajo nivel de conciencia, por ejemplo en el caso de la culpa, está realmente perjudicando tu cuerpo, tu trabajo, tus decisiones, porque esa frecuencia baja te hace sentir en un estado culpándose, estás en un proceso destructivo y así hacia abajo sigue dándote más información referente a las cosas que pueden estar pasando. Por ejemplo, el propósito aquí es Muladhara, que es el chakra raíz. Cuando se trabaja esto, uno tiene que ver qué pasa con el raíz y qué viene uno a trabajar con respecto a ese nivel. Bueno, como estábamos diciendo, hay muchas interacciones entre la naturaleza, el sol, la luna, con nosotros, los propios campos armónicos de la naturaleza, las frecuencias. También tenemos información que nos llega a través de las frecuencias de radio, como los megahercios, a través del campo de la ionosfera, rebotan las señales de radio y nos afectan a nosotros, las señales de Wi-Fi, las señales 5G, todo ese tipo de frecuencias están atravesando a nosotros constantemente, pero nos están enviando información como si lo está haciendo la luz. Y aunque son frecuencias de radio y son frecuencias altísimas, como por ejemplo la del 5G, no nos afecta tanto como emocionalmente. Hay otra forma que sí nos afecta, pero emocionalmente, a nivel de conciencia, no nos afecta tanto como realmente nos afecta la luz. Como digo, por ejemplo, aquí tenemos esto es actual. 9 MHz en pérdidas tiene Perú a esta hora, en esta zona de Perú. Aquí hay un campo, por ejemplo, de frecuencias bajas de 2, que implicaría, en este caso, es una pérdida de electromagnetismo en la Tierra, pérdida de gravedad. Esto lo da el campo cuando se mide el campo ionosférico. Hay pérdida de gravedad en estos casos, pero siempre es sutil. Solamente es posible saber la calidad real de pérdida por medio de instrumentación en tierra. Enrique Cordaro trabajó por muchos años sobre esto, 30 años aproximadamente. Puso aparatos desde la Antártida hasta el Ecuador para medir el campo. Bueno, esa información no viene al caso, pero
recibimos entonces energía de muchas partes. El sol, por ejemplo, también, esto es el campo PZ, que tiene que ver con la cantidad de energía que entra a la Tierra. Llamaradas solares, ahí tienen magnetómetros, auroras boreales. También tenemos el campo sísmico. Acaba de ocurrir un sismo allá sobre Santiago. O sea, estamos rodeados de energías por todas partes, pero la que más nos afecta, porque afecta a nuestros pensamientos, es la frecuencia que viaja a través de la temperatura en la luz y que afecta entonces nuestras emociones, como le decía. Esto también quiero repasar que la NASA tiene una forma de interpretación que es la que yo estoy usando. Está mucho más degradada a la de ellos, pero la mía tiene la capacidad de... Y por cierto que esto no lo utilizo para las personas, no lo utilizo para las empresas, no. Solamente era un caso aparte que quería mostrar, que es el sol, cómo podemos medir los procesos que tiene también y también cómo influye en el sistema biológico y en el sistema psicológico de las personas, psicoemocional. Por lo tanto, los niveles de conciencia también están siendo proyectados y regulados por nuestro astro mayor. Y ya lo había mencionado antes. Sin embargo, lo quería volver a mencionar porque es importante entender que no todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con las personas. A veces solamente que nuestro nivel de carga energética es tan bajo y más encima está regulado por energías electromagnéticas que vienen del Sol, pero con características lumínicas. Por cierto que hablando de esto, en otro video anterior, más rápido que saqué, hablaba acerca de la luz estructurada. El Sol tiene luz estructurada aquí, en todas estas áreas que se ven acá, que son potencialmente próximas a salir en erupciones solares, masa de alta densidad, con carga adicional de protónica, una carga de protones adicionales por núcleo atómico. Eso está pasando y nos están enviando el Sol. Y cuando sale esta luz del Sol e impacta la Tierra, se ve otra cosa que se puede mostrar acá. Se ve esto. Aquí tenemos el Sol, aquí está el planeta Tierra, aquí viene una carga adicional, aproximadamente de 10 en densidad de plasma, como por aquí más o menos, que obviamente impacta en la magnetosfera, entra energía por el campo de Z interplanetario, hay auroras boreales en el norte y en el sur, por el norte y por el polo sur. El viento solar también puede aumentar, aquí se ve el viento solar cómo está pasando por debajo del eje de la Tierra, o en este caso es el eje superior me parece. Este es vertical, corte vertical, y este es superior, si no me equivoco. O si es que lo han cambiado últimamente, no sé, bueno. Y entonces aquí tenemos el viento solar que viene con partículas aceleradas y aquí viene el plasma del Sol, que va dando la vuelta y en algún caso si es que este plasma ya se liberó no nos va a afectar, pero hay veces en que estas erupciones son potentísimas y viene plasma de alta energía impactando no solamente el planeta Tierra, sino que interfiere con la dinámica biológica del cuerpo humano. Entonces, claro, no todo lo que te pasa en la vida tiene relación con tus cercanos y otras personas, sino que también hay un tipo de regulación interplanetaria a través del astrosol y otras cosas que están relacionadas con las conjunciones planetarias y otras cosas más, porque siguen siendo electromagnéticas. Y ojo, las pérdidas de energía, los atractores, los que estaban marcados en la tabla de David Hopkins, los atractores, que son estos que se ven aquí, el más marcado es coraje, estos atractores son los encargados de mantener en coherencia lo que está pasando con la persona o con la empresa. Si una persona o una empresa tiene un atractor de estos, en cualquiera de estos niveles va a estar siendo afectado por ese nivel, en la fila de datos de conjunción que tienen relación con ese nivel. Obviamente, este es el sistema, parte del sistema Prisma, pero la automatización de todo esto está hecho ya para que uno no tenga que estar buscando la información entre toda la tabla y todas las cosas. Entonces, de esa manera nosotros logramos obtener esto. Esto en parte. Este es el sistema áurico transpersonal avanzado que está relacionado con las personas y con las parejas,
Y también tenemos el otro que es el áurico, que está relacionado con la empresa. Básicamente es la misma estructura, no es para qué está mostrando los dos. Es la misma estructura, la misma visualización, la misma metodología, pero con algunas cosas distintas. Porque en las personas, como digo, es más complejo, pero en las empresas, como los logotipos son cuestiones fijas, no necesita tanta complejidad. Entonces aquí nosotros podemos llegar a medir emociones internas y externas. Esto de lo interno o externo, emoción interna o externa, la externa tiene que ver con lo colectivo y lo interno con lo individual. El interno tiene relación, se me olvida que tengo que ver acá, tiene relación con la parte más cercana al corazón en su radio de acción y con las emociones que son más directas en interacción, o sea, el pasado y lo ancestral, lo familiar, de línea directa, está aquí. Y lo externo es un círculo literalmente alrededor de la persona, que es su perímetro máximo, que puede estar llegando a los 3 metros aproximadamente, que es el campo electromagnético medible del corazón. Dentro de esa interacción hay unos rangos intermedios también de comunicación en donde la energía fluye como un vaivén. Y de esa forma, la persona que entra al campo, si yo entro aquí a ese campo y me meto dentro del campo de interacción del corazón en su expresión externa, yo soy un cliente para él. Pero si yo entro al campo interno de interacción, o sea, al círculo más cercano, es porque soy familiar de él. Soy su amigo, soy su familia, soy su pareja, lo que sea. Entonces, el cercano está aquí y el lejano está acá. El campo alrededor de la persona es las emociones externas y el interno son las emociones más cercanas a él, a la persona. Y lo mismo pasa con las empresas. Con las empresas pasa exactamente igual. Entonces nosotros podríamos buscar aquí ahora a alguna persona para medir. Por ejemplo, el expresidente Piñera, porque ya es una persona conocida y podemos entender qué es lo que podría haber estado pasando con él. Aquí tenemos una foto normal con su corbata roja. Bueno, el ideal es que esas cosas, por ejemplo, la corbata roja, todo eso, son cuestiones influenciables. No deberíamos tomarlas. Pero como está con fondo blanco ya, para no tener que trabajarla, voy a tomar esa foto. Es un poco pequeña, la voy a guardar por acá. Para hacer esto yo estoy guardando la colorimetría de su imagen, sin pérdida. Y entonces la vamos a cargar al sistema áurico transpersonal. Vamos a medir lo colectivo, o sea, lo que nosotros y la prensa conocemos de él, en otras palabras. Y vamos a medir entonces, vamos a mapear las conexiones nodales coherentes, que son todas las que van a empezar a aparecer acá. Ok, si están viendo. Bueno, estos son los campos coherentes nodales. Es el sistema de medición que te permite entender la luz, la emoción o el nivel de conciencia expresado. Y lo vamos a terminar viendo en bueno, aquí se encontraron varios patrones nodos críticos detectados y aquí está su secuencia de pensamiento. Así era como él pensaba en lo externo, en la comunicación con el otro. Vemos una tabla de coherencia bastante buena en este sistema, en este nivel, hasta, me parece que está al nivel 8 y 13. Esto significa que su estructura de pensamiento era resolutiva, tenía la capacidad de resolver muchos problemas, tenía la capacidad de expansión de sus ideas y también terminaba el ciclo muy bueno, con un ciclo súper alto cuando comenzaba alguna tarea. Pero en el primer ciclo, porque en el segundo ciclo no lograba tanto la trascendencia, aunque sí lo logró en este punto, ya que esto está más nivelado al orgullo que a un nivel de conciencia más bajo. En otras palabras, todo lo que yo he hecho, y me siento orgulloso de todo lo que yo he hecho. Pero eso es un orgullo interno. Si lo quisiera subir de nivel de conciencia, tendría que decir, y todo esto me siento orgulloso porque lo hicimos juntos. O todos hicimos esto para seguir adelante. Bueno, aquí está más involucrado el orgullo que lo colectivo. Y debería ser lo colectivo más alto porque es la relación con las personas externas. Entonces, en el 89 tenía muy buena visión superior, tenía buena proyección para mirar las cosas a largo plazo y todo eso. Pero, sobre todo,
el primer ciclo, que tiene que ver mucho con la infancia, lo superó muy bien, lo que significa que podía haber hecho cualquier cosa en el futuro y le iba a ir súper bien por el tipo de ciclo que tenía. Ahora esto está muy parejo. La idea principal, la dualidad y la integración están súper parejos, lo que implicaba que su nivel de coherencia, de hecho, cuando parte, nosotros vemos que parte con entendimiento, me parece, sí, entendimiento, un nivel altísimo de energía, o sea, era muy inteligente la persona y su entendimiento estaba en el origen, la dualidad y la síntesis. Era capaz de saber quién era y quién era el otro más cercano, también saber cómo era él con el otro. Eso es una comparación con el otro, es muy fuerte. Yo no como no lo conocí en la parte interna, pero como esto es externo, o sea, si yo tengo este presidente y yo soy el presidente Piñera, yo me comparo con el otro presidente y veo el contraste. ¿Qué tan similar o qué no tan similar soy? ¿Quién no quiero ser o quién quiero ser? En otras palabras, aquí hay dualidad, contraste. Y sintetizar, bueno, y a raíz de esto yo soy esta persona, soy distinto a este y estoy haciendo las cosas distintas como la hizo él. Y eso era algo muy bueno que tenía él, porque estaba todo elevado a nivel de entendimiento, mucho conocimiento. Y la expansión la lograba a través del amor. Por lo tanto, era una persona que tenía muy buenos sentimientos. Eh, bueno, los que conozcan al presidente Piñera, los que lo hayan conocido, ya sabían que él era así. Y en el poder material, por supuesto, el entendimiento. Volvemos a lo mismo, una estructura psicoemocional bastante alta y finalizaba todo con esto. Ni con razón, ni con lógica, ni con amor, sino con alegría. Entonces, él buscaba que todas las cosas al final le dieran alegría. Toda la idea de estructura de pensamiento, lo que voy a hacer, mi matrimonio, mis nietos, mi familia, mis viajes, mis trabajos, etcétera, buscaba esto. En el primer ciclo, la alegría. Así que tenía un buen primer ciclo para esto y comenzaba de nuevo con el entendimiento, otra vez con el entendimiento. O sea, el segundo ciclo seguía en el tema del entendimiento. Y aquí en el 55, que era la prosperidad equilibrada, lo lograba hacer con voluntad. Todos son niveles altos de conciencia, independiente de que vayan bajando en energía. Aceptación, neutralidad y voluntad, trascendencia. O sea, tenía un buen perfil psicoemocional el expresidente Piñera. Y entonces, esto que vemos acá era lo que yo hablaba acerca del campo externo, lo que rodeaba a la persona y que tenía comunicación con todos los demás. Podemos hacer un análisis interno, pero como en es una persona pública, prefiero no hacerlo. También tenemos el por qué algunas situaciones medibles y, por ejemplo, por qué bajaba tanto el 89, o sea, el 144. Pero más que eso, yo me iría por esto. ¿Por qué cerraba con el 13, en el más alto? ¿Por qué cerraba el ciclo 13 tan alto? Y entonces vamos a usar aquí el sistema iris, que es cerrar el espectro para mirar interiormente en esa frecuencia. Vamos a mirar entonces la 13. Ojo que aquí le puse aura, no porque sea el aura de la persona, así como una luz alrededor de él, no. Es aura porque estamos trabajando con la luz y con la luz frecuencial de la persona para entender. Aquí vamos a sacar esto para ver el trasfondo de los colores. Ese es el trasfondo de los colores. Y aquí está el sistema iris indicándonos que él quería su nivel de deseo, que es una baja frecuencia, tiene que ver con las acciones de hacer con las manos, cosas que hacer con las manos. O sea, él era una persona que ejecutaba cosas, hacía cosas, pero la comunicación con las personas en lo externo, a raíz de que alcanzaba ese ciclo, cerraba el ciclo, lo cerraba con iluminación. O sea, tenía el chakra corona activo. En otras palabras, porque la comunicación con el otro, este es el primer resorte psicoemocional con las personas. Que alguien viene con un problema y literalmente yo lo amortiguo energéticamente hablando, pero con un nivel de conciencia específico, que ese caso es iluminación. De hecho, si nosotros vemos esto a niveles internos, resulta que la expresión plena, la interpretación psicoemocional es que el deseo se convierte en impulso inmediato, búsqueda directa de satisfacción. O sea, él quería hacer las cosas porque quería satisfacer algo dentro de él para poder realizar las cosas. Puedo ser más profundo que eso, pero no voy a ir más profundo.
En la comunicación con el otro, dentro solamente del cómo es que llegaba a terminar ese ciclo, es que la interpretación emocional es iluminación interior discreta no exhibida. No la mostraba, aunque la tenía. Una iluminación siempre tiene que ver con una conexión con lo espiritual. La voluntad transformadora, que tiene que ver con la toma de decisiones, en este caso es iluminación como impulso interno de renacimiento. Bueno, por eso llegaba al nivel 13 en alto. Se estaba creciendo. Esta energía condensada para romper patrones. Eso está en la toma de decisiones. Lo hacía desde algo trascendental, en otras palabras, para poder elevarse más. Y la memoria emocional densa, en este punto, dependiendo de cuándo haya sido tomada la foto. ¿Cuál estoy midiendo? En memoria emocional densa, la interpretación en este punto es que la sabiduría está latente, oculta bajo capas de historia emocional. Por lo tanto, viene de su antepasado, de sus familiares, de sus abuelos. De ahí viene la iluminación en esa etapa. Y el entendimiento como esperanza activa, que tiene que ver con el futuro, la proyección del futuro, de la idea central, de la línea de pensamiento que tiene en el primer ciclo, está en entendimiento, y eso era lógico. O sea, interpretación emocional, ¿por qué? Porque su expansión, el nivel 5 acá, mira, el rol funcional es modo de expansión potencial, energía en estado de apertura al futuro, asociado al salto de decisión del nivel 5 que es expansión. Como dije, como tenías alta la expansión antes, ahora ya sabemos por qué. Porque en el cierre del ciclo, el punto 5, lo vamos a ver acá, el punto 5 era este, 5, expansión. 5 en expansión positivo implica expansión, vital y decisión. Se abre un abanico de caminos, cambio consciente de rumbo, identifica el punto de quiebre que define el crecimiento, se toman decisiones con energía y vitalidad. Están hablando del presidente Piñera, del expresidente Piñera. Y aquí está en alto. Por lo tanto, ¿por qué termina este también alto, que era el 13? Porque este estaba en alto. Pero ¿cómo es que lo sabe? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que lo sabe? Porque la interpretación del nivel asociado hacia el futuro termina en entendimiento. Y el entendimiento se convierte en visión estratégica. Por lo tanto, esta persona, su visión para trabajar, para hacer, para actuar, era siempre con estrategia. Al punto de que esto lo comunicaba a través del chakra garganta, la estrategia, actuar con inteligencia hacia el futuro. Y eso es lo que estaba haciendo en ese nivel. Y al final, todo eso que se ve ahí como que llegaba en el punto más alto es porque le entregaba alegría a él. 444 nanómetros, que extrañamente me dio ese número, no sé por qué. Y bueno, y esto todo tiene que ver con sistemas hormonales que yo puedo ir seleccionando o bien ver el global. El global hormonal es este. Estaba en neutralidad globalmente. Esto está basado en la tabla de conciencia de David Hawkins y el sistema hormonal. La emoción predominante de su línea de pensamiento cuando le tomaron esa foto es neutralidad. Las hormonas GABA alta, serotonina alta, cortisol bajo. Efecto fisiológico, paz interior, presión normal y buena digestión. ¿Que puede avanzar? Sí, a algún nivel de voluntad. ¿Que se puede regular esto? Esto como es transpersonal, estas cosas se les dicen a las personas solamente si lo quieren tomar en cuenta, porque es transpersonal. O sea, si quieren mantenerte en estos niveles, bueno, reforzar serotonina con descanso y gratitud, mantener el GABA con respiración y flexibilidad, una autoafirmación, nada me falta, todo fluye, si tú quieres. Pero si quieres ir más allá de eso, tengo la TRBC, la triada informacional, que son 3 formas de ver el mensaje. Desde lo espiritual, desde lo técnico y desde lo científico. Pero eso no lo voy a mostrar porque ya eso es solamente para los clientes que quieran ver esto. Y bueno, y si quieren ver cómo se movía esto en su fotografía, cómo se movían estas energías en ese área, bueno, ahí tengo una representación eh, de la luz, de las emociones moviéndose alrededor de la persona, según las áreas involucradas y según el tipo de corte psicoemocional que haya tenido. En este caso, tenemos una iluminación en la parte de acá de arriba de este chakra. En este caso, bueno, pensando siempre que si yo tomo esto y lo escalo y tomo la referencia de esto, va a aparecer siempre arriba. O sea, no es que sea porque está ahí. A veces el cuerpo está completo y ahí va a aparecer arriba también y todo lo demás, pero tiene que ver con la imagen. Es una cosa más de imagen, más que otra cosa.
Entonces vemos esos colores cómo se desplazan alrededor de él. Hay algunas cosas, eh, generalmente son todos buenos colores hacia arriba. El único color que me llama la atención es el deseo, que sale aquí hacia afuera en lo exterior, que es el deseo que se marca acá, aquí, en la expresión modo de emisión directa. Ahora, otra cosa que las personas no saben, y quizá si es que traducen esto al alemán o si yo lo hago, es que esto de la expresión plena, justamente en el nivel en el que estoy midiendo, es la última energía que sale de ti y que ven las personas de ti. Esta energía las pueden intuir si te conocen, pero esta es la que tú emites y es la que con el primer choque emocional que te llega a la persona, le llega a este nivel. O sea, algo quiere de mí. Si yo hubiese tenido una reunión con él, por ejemplo, lo primero que hubiese sentido yo es que él quiere algo de mí. Y entonces viene con esa energía de intercambio. A lo mejor me dice, ya, ¿usted quién es? No sé qué, pero porque está buscando algo de mí. Y en ese sentido, el deseo está por esas causas. Y yo no voy a ir a lo profundo, pero esto tiene una razón de ser. No es porque sí. Y esto es transpersonal en la parte más mínima de lo que podemos observar. Porque internamente se saca mucha otra información referente a esto. Lo utilicé porque una persona que hace unos años atrás estuvo muy presente en muchas cosas y todo el mundo lo conoce. Entonces, el solo hecho de ver esta situación desde esta analogía, podemos entender por qué hacía lo que hacía y cómo es que se relacionaba y todo lo demás. Frente a esto, yo ya creo que era lo último que quería mostrar porque tengo otro sistema y otras cosas más, pero que convierte las palabras en luz. El sistema MC. Este sistema está dentro de las características, eh, herramientas cognitivas que nosotros tenemos para trabajar con las empresas. Y este fue el primer sistema que creamos, que creé. Sistema de resonancia psicocromática, o más conocido como sistema Prisma, o como broma le llamamos Everdier, que es una estrategia de visualización y reducción de dimensionalidad increíblemente efectiva, como chiste. ¿Por qué? Porque tomamos algo que es gigantesco, toda la frecuencia de la luz. Las trabajamos en islas de información y las fuimos ubicando correlacionalmente y coherentemente con las mediciones de los diferentes niveles de conciencia versus las expresiones y todos los datos científicos que habían en la época para poder hacer la unión multidimensional de todos estos datos. Entonces aquí este sistema tiene mucha información, más grande, más grande, más grande, y podemos llegar hasta aquí, al sistema modelo sintónico de identidad lumínica, el MSIC, puente dimensional y traducción de ondas de distinta naturaleza. Y en este punto nosotros colocamos la palabra, nos da el nivel de energía y podemos saber qué está pasando con esas palabras. Por ejemplo, una de las últimas palabras que me tocó medir fue esto, que tiene que ver con la relación de una pareja. Y este me da un nivel altísimo que está en iluminación, frecuencia, sonido y luz. Y además podemos ver patrones, pero para eso hay que escucharlas primero. No sé si se va a escuchar. Ya sabemos que este es el nivel de conciencia. Se puede ver todo arriba, pero no es para qué. Pero quería mostrar esto, que diferentes tipos de medición versus armonización del nombre. Lo que alcanzan a escuchar es una armonización del nombre. Está trabajada con frecuencias para escuchar realmente lo armónico que puede ser a nivel de frecuencia una palabra. O sea, el sonido real de la palabra como tal no es lo que estamos escuchando, es una armonización. Está armonizada a cómo fluye el cosmos en sí, cómo se organizan las cosas por medio de las diferentes matemáticas que hacen que el cosmos se mueva. También está el álmico, que es más sutil. Está el rítmico, que ya está más desde los tambores africanos, literalmente. O sea, es la energía vibracional frecuencial, cómo se mueve en diferentes aspectos, y está el cuerpo también, que ya tiene que ver con resonancia. Entonces, esto es lo que se está escuchando aquí, ¿no es cierto? Y estoy trabajando últimamente, estoy trabajando en un sistema para
extrapolar la frecuencia a nivel gráfico para ver cómo interactúa la frecuencia en diferentes aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, en este caso está muy marcado por la dualidad, la unión, una visión elevada, maestría, expansión, poder. Bueno, todo eso estoy trabajando, pero está muy en pañales todavía esa parte por lo menos. Acá esto ya está muy definido. Entonces, esto que se ve aquí tiene que ver con el nombre, la armonización de cómo suena según eh, la forma de propagación de onda en el cosmos. Y bueno, todo lo demás se puede ver después. Pero esto entonces nos indicaba que estaba en un nivel de iluminación, que es el nivel, perdón, de paz. Nivel de paz. Espiritualidad, yoga, quietud y entorno. Esto es lo que estaba entregando ese nivel. Que si me voy más a lo certero, probablemente me dé un nivel entre amor y alegría y paz. Probablemente. Pero eso es la ruta que seguía la información que estábamos viendo. Entonces, eso sería todo por el momento. Yo tengo ya, estoy elaborando el sistema teórico para poder presentarlo en el futuro. Mi visión de lo que he descubierto y lo que estoy haciendo aquí es más, eh, es más que algo metafísico. Va hasta lejos de eso, porque es una teoría de sistemas vivos autoorganizados. Eso es lo que estoy planteando. De hecho, la teoría de redes vorticiales coherentes conscientes tiene que ver con cómo hay una malla informacional que está estática en sí, pero que porque mantiene en coherencia los sistemas. Por eso que el pensamiento de una persona podía verse estático en un área, pero al mismo tiempo eso que era estático era fluido, y en el fluir se mantenía eso que era estático. Entonces ahora se está entendiendo un poco mejor con lo que se ha descubierto acerca de los cristales de tiempo, que cómo estos sistemas que se podían ver en lo micro también se podían ver en el cosmos o en lo macro. Y eso es lo que se está desarrollando hoy en día a nivel científico, y estoy hablando del año pasado. O sea, estoy trabajando con tecnología, áreas de conocimiento de frontera en esta área, y ya están siendo aplicadas en los negocios. O sea, eh, la ciencia de alguna manera va tan rápido, se mueve tan rápido, que nos da tiempo de pensar muy bien lo que estamos haciendo muchas veces. Y de hecho, esto que nació para la empresa ahora se está utilizando para las personas, en lo transpersonal, para las parejas y incluso para las mascotas y los ambientes, ya que David Hapkin habló sobre todo esto, de que se podían medir los ambientes, se podían medir diferentes cosas. Desde su perspectiva, ahora lo he logrado hacer del área mecanicista científico, en otras palabras. No ya tanto subjetivo como lo podía haber hecho él, aunque subjetivamente hablando, los métodos que él utilizó también eran subjetivos, pero al mismo tiempo tenían mucha correlación con la estructura de dimensionalidad del humano, del ser humano, ya que utilizó sistemas cinéticos o kinestésicos. Entonces, en ese sentido, utilizó la misma estructura biológica del hombre para llegar a las definiciones que él hizo. Y yo hice exactamente lo mismo, pero a nivel mucho más, con mucho más datos, con más científicos, en otras palabras, para la misma dimensionalidad a escala humana, ya que de otra manera no podría. De hecho, todos estos sistemas funcionan con un ojo electrónico que inventé para poder encontrar estos elementos. O sea, el ojo, o sea, literalmente, la fotografía es vista por el software y es interpretada, ¿no es cierto?, en las diferentes escalas con las diferentes metodologías que están disponibles para trabajar con ello. Esta es la única que no he logrado integrar a todas las otras cosas, que me ha costado muchísimo tratar de integrarlo, pero por lo menos me sirve para ser más específico. Coloco la frecuencia y ya organiza y me da toda la información que quiero saber. En cambio, en el otro lado es perceptual también, donde hay un color que se mueve. Y ese color yo lo tengo que identificar visualmente con el otro, pero aquí ya lo estoy haciendo ya de manera más rigurosa, científica, en ese sentido. Y de hecho esto ha logrado cosas tan impresionantes como que en Alemania, en varios casos, las personas han quedado sorprendidas porque yo no conozco a las personas me mandan sus fotografías, las fotografías de sus parejas, por ejemplo, o los logotipos de su empresa. Y me dicen, pero ¿cómo es que tú has logrado saber tantas cosas? Y cuando se le han hecho otro tipo de análisis, los análisis que ellos han recibido de otras personas,
tienen mucha coherencia con lo que yo estoy diciendo sin haberlas conocido, sin haber hablado ni una palabra con ellos, ninguna. Entonces, lo que logramos sacar a través de la frecuencia y la luz es tan impresionante como lo que podría sacar un psicólogo o lo que podría sacarte una carta astral. Eh, la diferencia es que aquí no hay esto, no hay, eh, ¿cómo se dice? La inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene sesgo cognitivo. La inteligencia artificial, si se trabaja bien, no tiene sesgo cognitivo. Y como yo tengo una condición Asperger, tiendo a no tener un sesgo cognitivo, sino que veo la información como es. Y eso me ha logrado también entender todo esto. Y más adelante voy a contar cómo es que nació todo esto y de dónde viene esto de querer convertir los nombres de las personas en luz. Porque siempre lo había querido hacer desde los 17 años. Pero ahora tengo el conocimiento para poder lograrlo, 25 años después. Así que bueno, los dejo invitados a conocer todo lo que estamos entregando, aparte de Mall Regional como plataforma de venta y todo eso, tiene relación con clientes y empresas que quieran trabajar adentro para vender sus productos o los servicios. Los quiero dejar invitados a, primero, como decía, los invito a Mall Regional, a que conozcan Mall Regional. Mall Regional es una plataforma que no cobra comisiones por ventas. Trabajamos con una forma similar a la de Netflix, son suscripciones mensuales. Incluye la publicidad de Google Shopping automática. Tú cargas los productos y 24 horas salen por Google Shopping y otros canales de Google, que son como 7 u 8 canales adicionales. Y te olvidas del resto. O sea, aquí tú puedes obtener visibilidad con tu logotipo de empresa, el mapa de visualización, puedes pinchar tu cliente pincha un botón y todo esto son métricas que estamos midiendo y estamos entregando. Y ahora puedes revisarlo incluso con años pasados o anteriores para saber cómo estuvo esa semana respecto a la de este año y así. Cuáles son los productos que te... Bueno, mucho dato, mucha información para ti que puedes leer. eh, Medios de pago digitales, tus redes sociales, comprar, etcétera. Puedes también calcular los costos de envío. Pueden ver tu tienda, pueden obtener llamadas, te pueden contactar por WhatsApp. Bueno, ahí hay mucha información que ustedes pueden explorar. Aquí están nuestros planes. Van a planes y van a ver los planes que están disponibles con las características que tienen cada uno. Y así. Y también los quiero invitar, esto es mallregional.cl, la plataforma de venta, pero donde están los servicios que nosotros estamos ofreciendo como análisis transpersonales o el análisis de conciencia empresarial o incluso el sistema Avant. Pueden visitar ayari.io y esta plataforma en realidad contiene 3 servicios en donde está mi esposa ahí, recreada con inteligencia artificial. Ella es experta en branding y consolidación de marca personal. Y está también esto dedicado a las mujeres, más que a los hombres, ya que ella trabaja más con las mujeres referente a la marca personal y el branding para su empresa. 3 servicios: marketing psicoemocional estratégico con el mapa secreto para aquellos que ya recibieron la charla. Marca personal método ABA, muy avanzado y muy completo. De hecho, yo quiero que haga mi propia marca personal. Y de bloqueo vibracional, análisis de conciencia empresarial, sistema Prisma. Aquí es donde trabajo yo eh, en todo esto que entregamos acá. Así que hay más detalles en la página para que vayan a ayari.io. Y los dejo invitado entonces a los servicios y a todo lo demás. Ah, mi nombre, Danilo Brian Igor Cordobarco, creador de el sistema Prisma y los análisis de conciencias personales, transpersonales y frecuenciales vibracionales del nombre.